¿sí? Ok, bueno, entonces vamos a hablar en primer lugar sobre fiebre, ¿ya? Considerando siempre a la fiebre o pirexia, que es también el otro término con el que se le conoce a la fiebre. La fiebre o pirexia describe la elevación eh, que se debe básicamente a un desplazamiento del punto de referencia térmico del centro termorregulador en el hipotálamo hacia valores superiores. Entonces, la modificación de la temperatura sabemos que es una de las respuestas fisiológicas más frecuentes que deben vigilarse durante una enfermedad. ¿Ok? Entonces, podemos valorar que el hipotálamo tiene un doble sistema de regulación de la temperatura. ¿No? Hay un hipotálamo anterior, ¿no? Encargados de disminuir la producción de calor, el hipotálamo anterior, y hay un hipotálamo posterior que conserva y mantiene la temperatura corporal. El hipotálamo anterior está básicamente conformado por centros parasimpáticos, ¿no? Y el hipotálamo posterior está conformado por centros simpáticos que conservan y mantienen la temperatura corporal. Entonces, hay una regulación de la temperatura con variaciones a lo largo de las 24 horas del día, ¿no? Donde puede haber un incremento entre las 16 horas hasta las 20 horas y una disminución en la madrugada entre 2 de la mañana y 4 de la mañana, ¿no? Entonces, la temperatura de la sangre llega al hipotálamo y básicamente es determinante para la respuesta corporal a los cambios climáticos, ¿no? Entonces, es importante valorar de dónde proviene la producción de calor, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que la fiebre representa un incremento de la temperatura corporal secundario a una elevación del valor de referencia del centro termostático del hipotálamo, que es inducido finalmente por citoquinas, ¿no? Citoquinas. Entonces, y uno podría valorar a la fiebre como una respuesta inespecífica mediada por pirógenos endógenos,
liberados de las células del hospedero en respuesta a alteraciones infecciosas o de otro tipo. Bueno, entonces hay que considerar en este aspecto ya que la principal fuente de, ¿no?, corporal es la mente interior de las células, ¿no? Entonces, en reposo se sabe, por ejemplo, que la respiración, la circulación, el metabolismo cerebral y muscular y las vísceras abdominales, ¿no?, contribuyen a la producción de calor en reposo. Obviamente, el mayor porcentaje de la producción de calor en reposo lo dan las vísceras abdominales, hasta un 50%. 30% el cerebro, el músculo, 20% la respiración y circulación. Ahora, si salimos del reposo y actividad física, durante el trabajo físico, la producción de calor básicamente es por el sistema muscular. El sistema muscular. ¿No? ¿Ok? Entonces, la producción normal de calor para un varón en reposo es de 80 kilocalorías por hora aproximadamente. Entonces, y hay que también saber cómo el cuerpo elimina el calor, ¿no es cierto? Y básicamente son tres métodos principales: la radiación, la convección y la evaporación. La convección y evaporación. La radiación, uno pierde el 60% del calor por radiación, ¿no? Por convección un 12-15% y por evaporación un 20-27%. Y por conducción en Doctor, pequeñas cantidades. doctor, ¿Sí? disculpe, ¿no está pasando la diapositiva o es que no se ve porque simplemente se ha quedado en la introducción de fiebre? En la primera, Ajá, en la primera. ya, yo estoy acá en mi computadora, sí pasa, sí pasa. Por eso le decía, a ver, ¿y ahí? No, ¿Tampoco? ahorita sí, doctor. Ahorita sí, ¿verdad? Sí, Ya. ahorita sí. Ahí, yo les voy a dejar estas diapositivas, ya justo lo que no están en las diapositivas, ¿ya? ¿Ven esta diapositiva? ¿Sí? ¿La ven? Eliminación de calor, sí. Exacto, justo lo que estamos comentando en este momento, ¿ya? Entonces, eh, esto es lo importante, ¿no? La pérdida por radiación y convección generalmente es cuando el ambiente es más frío que la superficie del cuerpo, ¿no? Uno puede perder calor cuando el ambiente es más frío que la superficie del cuerpo, como estamos, creo, en este momento todos, pues vamos a perder calor por radiación y convección. Y la evaporación es un mecanismo eficaz de pérdida de calor en cualquier temperatura ambiental, siempre y cuando la presión de vapor de agua sea menor que la de la superficie de la piel, ¿no? En fin, ¿no? Ahí cambié de diapositiva. ¿Han visto que ha cambiado? Sí, Sí, doctor, doctor. regulación de la Sí, temperatura. exacto, exacto. Entonces, veamos a ver ahora cómo el hipotálamo detecta cambios, ¿cierto?, en la temperatura corporal e inicia la respuesta reguladora adecuada para mantener la temperatura corporal constante. Entonces, hay dos centros anatómicamente diferentes en el hipotálamo. Una porción anterior, ¿no?, que inicia reacciones que conducen a la pérdida de calor, ¿no?, corporal por vasodilatación, sudoración, en los animales el jadeo, ya que es una parte de lo que tiene que ver con núcleos del parasimpático, y una parte posterior del hipotálamo, del sistema simpático, que activa mecanismos que generan y conservan calor corporal a través de la vasoconstricción y los escalofríos. Entonces, podemos ver acá que la temperatura varía en las distintas regiones del cuerpo. La temperatura oral es un buen indicador de temperatura corporal central. La temperatura rectal en niños o enfermos graves o que no colaboran, es de repente preferible hacer la temperatura rectal.
Y hay que también saber que la temperatura de la piel no refleja la temperatura corporal. Entonces vamos a ver en la práctica, miren cómo eh, la temperatura a nivel rectal o a nivel vaginal, ¿no? La temperatura a nivel rectal o intravaginal es medio grado más que la temperatura oral. Y la temperatura oral suele ser, ¿no? Medio grado mayor que la temperatura a nivel axilar o inguinal, ¿no? O sea, una temperatura axilar suele estar en 36.5 grados centígrados. La temperatura a nivel oral es medio grado más, 37 grados centígrados. Y la temperatura a nivel rectal suele estar en 37.5 grados centígrados, ¿no? En fin, esto es en forma práctica, ¿no? Pues, y podemos considerar, así como hemos dicho, ¿no? Que la fiebre o pirexia, ¿no? Pues también, ¿no? Hay que distinguir lo que es febrícula, de fiebre, de hiperpirexia y de distermia, ¿no? Entonces, febrícula es la temperatura oral que llega a 37.5 grados. La fiebre es la temperatura oral que es mayor de 37.5 grados, ¿no? Y la hiperpirexia es la temperatura oral mayor a 41.5 grados centígrados y está en los límites máximos de temperatura que puede tolerar el cuerpo humano. Y la distermia es el síndrome subjetivo de fiebre sin hipertermia de observación frecuente en sujetos con distonía neurovegetativa. Entonces, vamos a considerar, ¿no? Las causas del síndrome de hipertermia, ¿no? Las causas del síndrome de hipertermia. Entonces, pero habría que decir, ¿no? Antes de continuar, ¿cuál es la fisiopatología de todo esto? ¿Ya? Porque aquí vamos a valorar, ¿no? Algunos conceptos que vamos a mencionar. Pero hay muchas proteínas, producto de la degradación de proteínas y ciertas sustancias distintas liberadas de las membranas celulares, de bacterias que pueden ocasionar un cambio en el valor de referencia térmico y elevarlo. Entonces, la fiebre se suele resolver cuando se elimina la alteración que la causó. Entonces, la fiebre que es regulada por el hipotálamo no suele ser superior a 41 grados centígrados. Entonces, lo que sugiere la existencia de un mecanismo de seguridad termostático. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, las temperaturas que superan los 41 grados centígrados suelen ser resultado de una actividad sobrepuesta. Por ejemplo, convulsiones, estados hipertérmicos, disfunción directa del centro de control de la temperatura. ¿Ya? ¿Ok? O sea, si la fiebre es producida por un mecanismo fisiopatológico que implica la intervención del hipotálamo, entonces generalmente no supera los 41 grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que un hipotálamo funcional, ¿no? Da una seguridad termostática, ¿ok? Da una seguridad termostática. Un hipotálamo funcional da una seguridad termostática para que si aparece una fiebre regulada por el hipotálamo, esta no pase de 41 grados centígrados. Obviamente, si las temperaturas superan los 41 grados centígrados, hasta más de 41.5, entonces suele considerarse que hay una actividad sobrepuesta. Hay un mecanismo agregado, pulsiones,
estados hipertérmicos o una disfunción directa del hipotálamo como centro de control de la temperatura. Un hipotálamo totalmente disfuncional. Entonces, y acá podemos considerar como causas el síndrome de hipertermia, ¿no? El golpe de calor. ¿Por qué? Por ejercicio extremo. Sobre todo un ejercicio extremo que se realice en un clima cálido, en pleno verano, con un exceso de calor, con exceso de humedad, ¿no? Un golpe de calor medicamentoso, fármaco inducido por anticolinérgicos, por los antihistamínicos, por antiparkinsonianos, diuréticos, fenotiacidas. Una hipertermia inducida por drogas y fármacos, anfetaminas, cocaína, fenciclidina, metanfetamina, el éxtasis, una droga que usan los jóvenes, con la disculpa de los jóvenes. La dietilamida del ácido lisérgico, el LSD, salicilatos, litio, anticolinérgico, simpático, mimético. ¿Ya? Hipertermia por síndrome neuroléptico maligno. Son medicamentos, generalmente fenotiacidas, butirofenonas, aloperinol, bromperinol, fluoxetina, loxapina, dibenzodiazepinas tricíclicas, metoclopramida, domperidona, teoxiceno, molindona, abstinencia de agentes dopaminérgicos. Síndrome serotoninérgico, inhibidores de recaptación selectiva de serotonina, inhibidores de la aminoaminoxidasa, antidepresivos tricíclicos. Hipertermia maligna por anestésicos por inhalación, succinilcolinas, enfermedades endocrinológicas, tirotoxicosis, feocromocita, un exceso de exposición de los tejidos a la hormona tiroidea, o un exceso de exposición a los tejidos a la adrenalina, como se ve en el feocromocitoma, o una lesión del sistema nervioso central, una hemorragia cerebral, un estatus epiléptico o una lesión del hipotálamo. Miren cómo todas estas listas de causas de síndromes de hipertermia son condiciones orgánicas, farmacológicas, en la cual hay, digamos, un mecanismo adicional al efecto que tiene el hipotálamo de controlar la termorregulación. ¿Ya? Entonces, si la temperatura pasa de 41 o más de 41, 41.5 grados centígrados, entonces hay que pensar en que haya alguna probabilidad de esta lista que está en esta diapositiva. Bueno, entonces, el síndrome febril está caracterizado por el aumento de la temperatura corporal. Incluye taquicardia, hipotensión, soplos cardíacos, polipnia, lengua saburral, anorexia, sensación de llenado gástrico, sed excesiva, astenia, hiporexia, cefalea, sudoración, escalofríos, a veces delirium, convulsiones, a veces herpes labial. Ojo, el herpes labial generalmente si aparece en el contexto de un cuadro de fiebre, generalmente es el herpes labial, ¿no? Es una condición en ese contexto donde hay una reactivación de la infección herpética latente, ¿no? Inducida por el síndrome febril. ¿No? No es que la causa de la fiebre sea el herpes, sino que la causa del herpes es la fiebre. La fiebre puede ser de repente por una neumonía severa, la fiebre puede ser por una gran infección urinaria, una celulitis abscedada, varios días la persona con fiebre, y producto del estrés que genera ese estado febril, es que el virus del herpes simple que está latente en los
ganglios del nervio trigémino pueden reactivarse y explicar la erupción de un herpes labial reactivo al síndrome febril. Obviamente esto puede generar confusión. La confusión podría hacernos pensar que la causa de la fiebre es el herpes. No es así. El herpes sería como consecuencia más bien de la fiebre, ¿no? Entonces, ¿qué más hay que tener en cuenta, ¿no? Que en el contexto de la fiebre aumenta la actividad metabólica. Por cada grado centígrado de temperatura corporal aumenta un 12% el metabolismo basal, ¿no? También las pulsaciones del corazón, ¿no? Hay un incremento de 15 pulsaciones por cada grado de temperatura. Polipnia, deshidratación, dolores musculares, dolores articulares, dolores de cabeza, mialgias, artralgias, cefalea, el rubor facial, la sensación de calor por vasodilatación, sudoración, malestar general, escalofríos, temblor, en fin, ¿no? Entonces, habíamos dicho, ¿no? Que el hipotálamo es el centro termorregulador por excelencia, ¿ya? Hay receptores térmicos periféricos y hay receptores térmicos centrales, vasculares, a nivel del hipotálamo. Entonces, todo esto llega al hipotálamo como centro integrador y a su vez esto se envía señales a la corteza frontal para dar conciencia de la sensación de frío o de sensación de calor y a la vía autonómica vegetativa simpática para la regulación del tono vascular, sudoración y regulación del metabolismo. ¿Ok? Entonces, el aumento de temperatura corporal, ¿no? Por los escalofríos, que es una actividad muscular, ¿no? De contracción muscular, incremento de la actividad metabólica hace que la temperatura corporal aumenta y supera las variaciones normales, ¿no? Esto se acompaña de una elevación del punto de ajuste a nivel del hipotálamo para inducir la mayor producción de calor, aumentando la actividad metabólica, pero también para conservar el calor a través del mecanismo de vasoconstricción, ¿no? Estos procesos se mantienen hasta que la temperatura que baña las neuronas del hipotálamo se adapta a esta nueva situación y el hipotálamo va a mantener esta nueva temperatura corporal, febril, ¿no? Entonces, mediante los mismos mecanismos de equilibrio del estado afebril, ¿no? Entonces, esa es la forma como se genera la termorregulación hipotalámica de la temperatura corporal. La termorregulación es exactamente la misma que cuando está sin fiebre que cuando lo está con fiebre. ¿Okay? La diferencia está en la elevación del punto de ajuste hipotalámico, ¿no? Entonces, la fiebre tiene ciertas ventajas. Tiene efecto bacteriostático, estimula el sistema inmunológico y acorta la duración de las enfermedades. El valor negativo, las desventajas de la fiebre, es que puede agravar otras enfermedades. En los niños puede haber riesgo de crisis convulsivas, puede agravar una insuficiencia cardíaca congestiva o una insuficiencia pulmonar debido a que la fiebre aumenta la demanda de oxígeno y aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Pueden haber alteraciones del estado mental en pacientes con demencia. Y la fiebre muy elevada produce daño en el sistema nervioso central. Y cuando es prolongada, lleva a la consunción, al adelgazamiento y a la pérdida muscular. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que producen la fiebre? Las sustancias que producen la fiebre se llaman pirógenos. Esto pueden ser el propio organismo, los pirógenos endógenos, ¿no?
y pueden haber pirógenos exógenos, ajenos al cuerpo humano, ajenos al huésped. Casi todos son productos microbianos, toxinas o microorganismos completos. Entonces, ¿qué pirógenos endógenos conocemos? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, gamma interferón, y qué pirógenos exógenos, ¿no?, conocemos. Las bacterias y sus exotoxinas, virus, ¿no?, hongos, espiroquetas, protozoarios, hormonas, medicamentos, polinucleótidos sintéticos, reacciones inmunológicas también. Estos son los pirógenos exógenos que estimulan células inflamatorias tipo monocitos y macrófagos, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que la, la fiebre subfebril es menos de 37.5, fiebre ligera menos de 38 y más de 37.5, fiebre moderada alrededor de 39 grados, fiebre alta 40 grados, y hiperpirexia o hipertermia mayor o igual a 41 grados. Entonces, esta es una clasificación según la intensidad de la fiebre. Subfebril o febrícula, fiebre ligera, fiebre moderada, fiebre alta, hipertermia o hiperpirexia. Febrícula, fiebre ligera, fiebre moderada, fiebre alta, hiperpirexia, ¿no? Según la duración, la fiebre puede ser de corta duración, de horas o pocos días, menos de 2 semanas en general. La fiebre puede ser prolongada, una evolución superior a 2 a 3 semanas, con evidencia de temperatura superior a 38 en varias ocasiones. Y la fiebre persistente, que es de semanas o meses. Existe lo que se llama la fiebre de origen desconocido, ¿no? La fiebre de origen desconocido es un concepto que se basa en el nivel de fiebre que se puede tener, la duración, ¿no?, de esta fiebre, y dentro de por lo menos mínimo una semana en un hospital, ¿no?, que cumplida la semana no se haya llegado a demostrar la causa de la fiebre. Entonces, si la fiebre tiene una temperatura mayor de 38.3, con una duración de más de 3 semanas, unos dicen 2 a 3 semanas, y que luego de una semana de haber estado internado en un hospital, no se sepa todavía la causa de la fiebre. Entonces, si cumple esos 3 criterios, temperatura mayor de 38.3, con una duración mayor de 2 a 3 semanas, y con ausencia de diagnóstico tras una semana de ingreso hospitalario, entonces ahí recién podemos considerar la fiebre de origen desconocido, ¿no? Entonces, y la clasificación de esta fiebre de origen desconocido puede ser clásica, nosocomial, neutropénica o asociada al VIH, ¿no? Entonces, hay también algunos medicamentos que pueden causar la fiebre. Entonces, aquí hay una lista de fármacos que pueden ser causa de fiebre. ¿Okay? Hay antibióticos, en fin, de todo tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, habíamos comentado que la fiebre puede clasificarse según su intensidad: febrícula, fiebre ligera, fiebre moderada, fiebre alta, hipertermia o hiperpirexia. Según su duración, de corta duración, de menos de 2 semanas, prolongada,
mayor a 2 o 3 semanas, o fiebre persistente, de meses a más, ¿no? Considerado la fiebre de origen desconocido, ¿cuál es la definición? Temperatura mayor a 38.3 por más de 2 o 3 semanas y que no se sepa la causa luego de una semana de haber estado internado en un hospital, ¿no? Entonces, hay una lista de medicamentos que pueden generar fiebre. Recuerda los antibióticos, penicilina, perdón, fenitoína, ya, algunos antibióticos como isoniazida, estreptomicinas, morfina, salicilatos, ¿no? Fenitoína, barbitúricos, yoduros, mercuriales, bromuros, metildopa. Es antihipertensivo, ¿no? Atropina, fenilbutazona, antitumorales, antihistamínicos. Y según el patrón de la fiebre puede ser una fiebre continua, una fiebre remitente, fiebre intermitente, y fiebre ondulante y fiebre recurrente. Fiebre periódica y la famosa fiebre éctica o séptica. Algunas complicaciones de la fiebre, ¿no? Como el herpes simple, ya hemos mencionado, la albuminuria, las convulsiones, el delirio también, ¿no? El delirio, ¿no? Complicaciones de la fiebre. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Jóvenes, No, ¿me doctor. escucha? Ya. Sí se le ¿Alguna escucha, pregunta? doctor. Ya. Ok. Hay que considerar, ¿no? Estos patrones de fiebre, ya, porque esto puede generar confusiones, ya. Esto puede generar confusiones. Ya, pues los patrones de fiebre suelen ser producto de, digamos, un enfoque, digamos, de la medicina clásica antigua. ¿Ya? Los patrones de fiebre, ojo, los patrones de fiebre son un enfoque de la medicina clásica antigua. Ya hay que tener en cuenta a la hora de, de considerar los patrones de fiebre, ¿no? En los primeros días de la termometría clínica, estoy hablando hace siglos, los médicos observaban que las fiebres prolongadas podían clasificarse en uno de 4 patrones de fiebre: fiebre sostenida, fiebre intermitente, fiebre remitente y fiebre recidivante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer patrón de fiebre mencionado? Es la fiebre sostenida, ¿no? La fiebre sostenida constituye un patrón de fiebre donde la fiebre varía poco de un día a otro. Claro, la definición moderna actual es que, ¿no? La variación, como una variación pequeña, cuando uno dice la fiebre varía poco, en la fiebre sostenida es un patrón de fiebre donde la fiebre varía poco de un día a otro. Entonces, ¿a qué le llamamos que varía poco? Entonces, la definición moderna actual es una variación igual o menor a 0.3 grados centígrados de variabilidad entre un día y otro, cada día. Entonces, la fiebre sostenida es un patrón de fiebre donde la fiebre varía 0.3 grados centígrados o menos de un día a otro.
Esa es la fiebre sostenida. ¿Ya? Aquí llamamos fiebre intermitente. La fiebre intermitente, en este patrón la temperatura vuelve a la normalidad entre las exacerbaciones. Miren la diferencia. En la fiebre intermitente, en este patrón, la temperatura vuelve a la normalidad en las observaciones. Sí se entiende, ¿verdad? La temperatura vuelve a la normalidad entre las exacerbaciones. Si las exacerbaciones se producen a diario, la fiebre intermitente se le llama cotidiana. Si se producen cada 48 horas, la fiebre intermitente se le llama terciana. ¿Por qué? ¿Por qué terciana? Porque la fiebre vuelve a aparecer al tercer día. ¿Ok? ¿Ok? Entonces la fiebre es cotidiana. Obviamente, si las exacerbaciones se producen a diario, es la fiebre intermitente, ¿no es cierto? Fiebre intermitente, en este patrón de fiebre intermitente, la temperatura vuelve a la normalidad entre las exacerbaciones. Ahora, si las exacerbaciones se producen a diario, la fiebre se le llama cotidiana. Si se producen cada 48 horas, la fiebre es terciana, ¿no? La fiebre terciana es decir, la fiebre vuelve a aparecer al tercer día. Entonces, si la fiebre se produce cada 72 horas, es la llamada cuartana. Es decir, la fiebre aparece al cuarto día. ¿Ok? Entonces, esas son las fiebres intermitentes, ¿no? Fiebres intermitentes cotidiana, terciana o cuartana. ¿Y qué cosa es la fiebre remitente? La fiebre remitente, las fiebres remitentes varían al menos 0.3 grados centígrados cada día, pero por definición no vuelven a la normalidad. La fiebre remitente no vuelve a la normalidad. ¿Ya? Las fiebres remitentes varían al menos 0.3 grados centígrados, ¿ya? Pero no vuelven a la normalidad. ¿Ok? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Fiebre remitente es aquella fiebre que varía al menos 0.3 grados centígrados cada día, pero no vuelven a la normalidad. Entonces, acá tenemos las fiebres écticas. Las fiebres écticas son fiebres intermitentes o son fiebres remitentes, ¿ya? Con Doctor, grandes disculpe, oscilaciones. Sí, disculpe, no se le ve la diapositiva. ahí, Continúa. Sí, ahora Ahora sí sí, se ve. doctor. claro, exacto. Ya. Ustedes síganme en lo que estoy diciendo, ¿ya? ¿Ya? Entonces les decía que la fiebre intermitente, ¿ya? En este patrón de temperatura, la fiebre desaparece y la temperatura vuelve a la normal entre cada pico febril, ¿ya? Ok, en la fiebre intermitente, ¿no? La fiebre desaparece y vuelve la temperatura corporal a la normalidad entre cada exacerbación febril. Esa es fiebre intermitente, ¿ya? La fiebre remitente
La fiebre remitente varían al menos 0,3 grados centígrados, pero no vuelven a la normalidad. ¿Ya? No vuelven a la normalidad. La fiebre éctica puede ser intermitente, donde vuelve a la normalidad la temperatura, o puede ser remitente, no, donde no vuelve a la normalidad. Lo que sí se sabe es que en la fiebre éctica vuelve a la normalidad de temperatura corporal, hay grandes oscilaciones de temperatura, generalmente superiores a 1,4 grados centígrados cada día. ¿Ya? Y la fiebre recidivante se caracteriza por periodos de fiebre que duran días intercalados con periodos igualmente largos sin fiebre. Entonces, estos eran, ¿no?, patrones de fiebre: sostenida, intermitente, remitente, ¿no?, y fiebre recidivante. Sobre estos cuatro, la fiebre éctica, que puede ser o intermitente, donde entre cada pico de fiebre regresa la temperatura corporal normal, o puede haber una fiebre éctica remitente, donde no llegan a la temperatura normal. Entonces, la fiebre éctica puede ser, vuelvo a repetir, intermitente o remitente. La fiebre recidivante se caracteriza por periodos de fiebre que duran días intercalados con periodos igualmente largos sin fiebre. Entonces, estos son los patrones de fiebre, ¿no? Y históricamente, se asumía, ¿no?, que cada uno de estos patrones de fiebre, ¿no?, sostenida, intermitente, remitente, la fiebre éctica y la fiebre recidivante, cada uno de estos patrones de fiebre se remitía, se asociaba a una enfermedad prototípica, ¿no? Por ejemplo, la fiebre sostenida se asociaba a una neumonía lobar de todo un lóbulo del pulmón, ¿no? La fiebre sostenida. ¿Duraba cuánto? Una semana, hasta que desapareciera bruscamente por crisis o realmente por lisis. Esa es la neumonía lobar, se solía asociar a la fiebre sostenida. La fiebre intermitente se solía asociar al paludismo, ¿no? La fiebre intermitente se solía asociar al paludismo, ¿no? La fiebre la fiebre remitente, la fiebre intermitente se solía asociar al paludismo. La fiebre remitente se solía asociar a la fiebre tifoidea, ¿no?, que provocaba varios días de fiebre remitente ascendente, cuya curva se asemejaba a escalones de subida antes de convertirse en sostenida. La fiebre éctica se podía valorar a las convulsiones crónicas, ¿no? Entonces, esto era lo que un poco se permitía enfocar, ¿no? Entonces, la fiebre tifoidea, que provocaba varios días de fiebre remitente ascendente, y cuya curva se acompañaba, se asemejaba a escalones en ascenso, hasta convertirse en una fiebre sostenida, ¿no? Entonces, la fiebre tifoidea era un patrón de fiebre remitente. La fiebre éctica solía asociarse a la tuberculosis crónica o a los abscesos piógenos, y la fiebre recidivante a la recaída de una infección anterior, ¿no? Otras causas de fiebre recidivante
son, por ejemplo, la fiebre de Bell-Epstein que se ve en la enfermedad de Hodgkin, la fiebre por mordedura de ratas y las infecciones por borrelia, ¿no? Que es la enfermedad de Lyme o enfermedad de Lyme, la borrelia. Es una enfermedad infecciosa causada por artrópodos. Es la enfermedad infecciosa causada por artrópodos más frecuente en los Estados Unidos, ¿no? La enfermedad infecciosa transmitida por artrópodos más frecuente en el mundo es el dengue, pero en Estados Unidos es la enfermedad de Lyme o borreliosis, ¿no? La borrelia, ¿no? Es una bacteria que está alojada en las garrapatas de los ciervos. Entonces, a pesar de estas asociaciones etiológicas, los primeros clínicos reconocieron que el significado diagnóstico de los patrones de fiebre era limitado. Entonces, y esto generalmente era motivo de comentarios en la visita médica a la cabecera del paciente. Entonces, uno etiquetaba, ¿no?, más a menudo para comunicar una observación específica a la cabecera del paciente que para implicar un diagnóstico específico, ¿no? ¿Ok? Es como, por ejemplo, uno dice, soplo sistólico a nivel cardíaco y nada más. O uno puede decir crepitante pulmonar y nada más, ¿no? Entonces, una fiebre héctica no quiere decir que sea tuberculosis necesariamente, pero en el pasado se daba esa asociación. Entonces, los patrones de fiebre suelen tener una connotación histórica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar ahora. ¿Sí? ¿Sí? Usted dijo que la fiebre cuartana se refiere cada 4 días. O sea, viene cada 4 días, ¿no era cada 3 días, doctor? Cada 72 horas. Claro, o sea, hemos mencionado, ¿no es cierto?, 4 patrones de fiebre, ¿verdad? La fiebre sostenida, la fiebre intermitente, la fiebre remitente y la fiebre recidivante. Sostenida, intermitente, remitente, recidivante. La sostenida, ¿no?, varía poquísimo de un día a otro, ¿no? La variación es mayor o igual, menor o igual a 0.3 centígrados. Es fiebre sostenida, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ejemplo de fiebre sostenida, neumonía lobar, no segmentaria. El pulmón derecho tiene 10 segmentos, el izquierdo tiene 8. Pero el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo 2. Entonces, hablamos de una neumonía de todo un lóbulo, ¿no? Neumonía lobar, como causa de fiebre sostenida, aquella que varía, ¿no?, una variación menor o igual a 0.3 grados centígrados cada día. ¿Okay? Después, el segundo patrón, históricamente hablando, es la fiebre intermitente, ¿no es cierto? Y aquí va tu pregunta, ¿ya? La fiebre terciana o la fiebre cuartana son ejemplos de fiebre intermitente. ¿Cuál es la característica de la fiebre intermitente? La característica está en que entre un pico de fiebre y el otro pico de fiebre, la temperatura se normaliza, la temperatura corporal se normaliza, desaparece la fiebre entre un pico febril y el otro pico febril. Entonces, ¿no? Entonces, vamos a considerar, si la fiebre es diaria, aparece el pico de fiebre y en el mismo día se normaliza la temperatura. Al día siguiente vuelve a aparecer la fiebre, pero en el mismo día se normaliza. Entonces, esa es una fiebre intermitente, ¿no? Entre cada pico de fiebre, la temperatura corporal se ha normalizado.
Entonces, pero como es diaria, todos los días, entonces esa es la fiebre cotidiana. Esa es la fiebre cotidiana. Aparece el lunes, aparece el martes, aparece el miércoles, jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Pero entre cada pico de fiebre, la temperatura se normaliza. Es fiebre intermitente de tipo cotidiana, ¿ya? Pero si la fiebre aparece el lunes, ¿no es cierto? ¿No? Y de ahí, el martes no hay fiebre, y de ahí aparece el miércoles, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la fiebre se produce cada 48 horas. A eso se le llama terciana. ¿Por qué? Porque aparece el tercer día, ¿no? Oiga, pero usted está diciendo que son 48 horas. Claro, si la fiebre ha aparecido, por ejemplo, a las 10 de la mañana del lunes, ¿no es cierto? Ese es el primer día, el lunes. Pero a las 10 de la mañana del martes no hay fiebre. Ese es el segundo día. Califica para fiebre intermitente. Pero a las 10 de la mañana del miércoles, que es el tercer día, ahí aparece nuevamente la fiebre, ¿ya? Entonces, la fiebre aparece el tercer día. El primer día fue el lunes, hubo fiebre. El segundo día fue el martes, ahí no hubo. El tercer día fue el miércoles. Ahí sí vuelve a aparecer la fiebre. Esa es la fiebre terciana. El intervalo entre el lunes y el miércoles son 48 horas, ¿ya? Pero el lunes se cuenta no como día 0, sino como día 1, ¿ya? A las 10 de la mañana ya empieza la fiebre, apareció, ya, pero ese es el primer día. Ese es el primer día. Es muy diferente cuando uno dice cuánto tiempo está durando la fiebre, ¿no? Queremos considerar el tiempo de duración del pico febril. Eso pueden ser minutos o pocas horas de las medidas terapéuticas que se den. Pero si la fiebre se vuelve a repetir, el proceso fisiopatológico continúa. ¿Ok? Ya. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Obviamente, si se producen cada 72 horas, simplemente corre un día más y le llamamos fiebre cuartana. Apareció la fiebre el lunes, el martes y el miércoles no hay fiebre. El jueves vuelve a aparecer la fiebre, al cuarto día. Desde el lunes hasta el jueves, cuarto día. Esa es la fiebre cuartana, pero intervalos son 72 horas. ¿Ya? Entonces, ese es el patrón que generalmente para la fiebre intermitente suele verse en la infección por paludismo, ¿ya? Por el plasmodium, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tercer patrón de fiebre es la fiebre remitente. La fiebre remitente, ¿no? La analogía es con la fiebre sostenida. La fiebre sostenida, la variación es menor o igual a 0.3 grados centígrados la temperatura y hay fiebre todos los días. Pero en la fiebre remitente, las variaciones, ¿no? Varían al menos 0.3 grados centígrados cada día, pero no vuelven a la normalidad. No vuelven a la normalidad. La fiebre remitente, la fiebre no desaparece. No desaparece. No hay un retorno a la temperatura corporal normal. ¿Ya? Entonces, esa es la fiebre remitente. Entonces, la fiebre remitente, ¿cuál es el ejemplo histórico de la fiebre remitente? La fiebre tifoidea, ¿no? Entonces provoca varios días de fiebre remitente ascendente, ¿no? Entonces uno ve cómo es la curva febril, es hacia arriba y luego se vuelve sostenida, ¿no? Esa es la fiebre
la fiebre remitente. Ejemplo de fiebre remitente, históricamente hablando, la fiebre tifoidea. Uno va considerando la curva febril y es ascendente, ¿no? Ya. Y habíamos dicho también que la fiebre éctica puede, es un patrón de fiebre que puede ser intermitente, ¿no? Si es que entre cada pico febril la temperatura corporal se normaliza. O puede ser remitente en caso de que nunca haya normalización de la temperatura corporal, o sea, la fiebre está permanentemente, ¿ya? Entonces, el ejemplo histórico, ¿no?, de fiebre éctica es o la tuberculosis crónica o los abscesos piógenos, ¿no? O los abscesos piógenos. Y la fiebre recidivante, donde hay periodos de fiebre que duran días, intercalados con periodos igualmente largos sin fiebre. En esa fiebre recidivante, pues, acá podemos tener, por ejemplo, a la enfermedad de Hodgkin, la fiebre por mordedura de rata, las infecciones por borrelia que habíamos mencionado, ¿no? Que son las fiebres recidivantes, ¿no? Y otra causa de fiebre recidivante, ¿no?, que es la fiebre tifoidea también, ¿no? Entonces, está aclarado, creo, la pregunta con respecto a la fiebre terciana, ¿no? O fiebre cuartana, paludismo, ¿ya? Pero el intervalo entre pico febril en la fiebre terciana son 48 horas. Y entre la fiebre cuartana son 72 horas. ¿Ok? Está aclarado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Ya. Vamos a pasar ahora al siguiente tema. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Ya, vamos a pasar al siguiente tema, ya, que es la clase de shock, ¿verdad? La clase de shock. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir esta clase de shock. A ver. A ver acá. Ya, ok. ¿Se ve? ¿Se ve las diapositivas? Sí, se Sí. observa. Se observa. ¿Ah? Ya. Ok, bueno, vamos a hablar sobre ahora el estado de shock. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es el shock? ¿A qué llamamos shock? Shock es un síndrome clínico asociado a múltiples procesos. ¿Cuál es el denominador común del estado de shock? Es la hipoperfusión tisular, ¿no? Y esto genera un déficit de oxígeno en diferentes órganos y sistemas, ¿no? Este déficit de oxígeno conlleva un metabolismo celular anaeróbico. Y esto significa que se incrementa la producción de lactato y aparece acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, interesante poder considerar, ¿no?, si esta situación de hipoperfusión tisular con déficit de oxígeno se prolonga en el tiempo, entonces esto termina agotando los depósitos energéticos celulares,
se altera la función celular, se pierde la integridad de la célula y esta se lisa, se destruye. Y esto lleva en última instancia a un deterioro multiorgánico, una falla multiorgánica que es la causa de muerte de los pacientes en estado de shock, ¿no? La falla multiorgánica, ¿no? Entonces, hay que considerar, ¿no? El síndrome clásico consta de una disminución de la presión arterial, ¿no? Donde la presión arterial sistólica está por debajo de 90 milímetros de mercurio. O, en todo caso, sabiendo cuál ha sido la presión sistólica previa del paciente, ocurre una disminución de por lo menos 40 milímetros de mercurio o más de la presión arterial sistólica previa del paciente. Entonces, la hipotensión arterial va asociada a diferentes signos de hipoperfusión tisular. Entonces, si no le llega, entonces hay menor irrigación sanguínea en los diferentes órganos, aparatos y sistemas, en los diferentes tejidos. Entonces, y eso significa que hay menor flujo de sangre. Si el paciente está hipotenso, está chocado, hay menor flujo de sangre al cerebro, al corazón, a los pulmones, al hígado, al estómago, al intestino, a los huesos, a los músculos, a los riñones, en fin. Entonces, y el riñón, como le llega menos sangre, pero filtra menos volumen de orina. Entonces aparece la oliguria. Si llega menos sangre al cerebro, hay trastornos de la conciencia, ¿no? Trastornos del nivel de conciencia o trastornos del contenido de la conciencia, ¿no? El paciente puede estar somnoliento, obnubilado, en sopor mental, en estado de coma. Esos son niveles de conciencia. O puede haber trastornos del contenido de la conciencia. El paciente está confuso, pierde la memoria, el lenguaje, de las funciones cerebrales superiores, ¿no? No llega sangre a la piel está pálida, está fría, está húmeda, viscosa, el llenado capilar es lento, es más de 2 segundos, ¿no? Epiloerección también. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del estado de shock? Esto es parte resultado de la respuesta neuroendocrina a la hipoperfusión, así como el fracaso de la función orgánica inducida por disfunción celular. Entonces, hay mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Y manifestaciones clínicas que van a depender de la causa del shock, del momento evolutivo y la situación previa del paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, en un mismo paciente pueden coexistir distintas causas de shock en un mismo paciente, ¿no? Entonces, se definen 3 tipos básicos de shock, diferenciados entre sí por su origen y por un patrón hemodinámico, ¿no? Entonces, el mantenimiento de una presión adecuada es imprescindible para que exista un flujo sanguíneo a través del sistema circulatorio. Cualquier enfermedad o alteración que produzca un descenso significativo de la presión sanguínea va a comprometer la perfusión de órganos vitales. Entonces sabemos, ¿no?, que la función prioritaria del sistema circulatorio es llevar la sangre a los territorios pulmonar para su oxigenación del territorio sistémico, para aportar el oxígeno allí captado en los tejidos. Entonces, esto se consigue mediante la distribución de un volumen adecuado a una presión eficaz, la presión de perfusión,
Entonces, si la presión de perfusión es adecuada, entonces esto va a garantizar que el metabolismo celular sea aeróbico. Entonces, va a depender de dos variables: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, sistémica, ¿no? La resistencia vascular sistémica la da el grado de contracción del músculo liso de las arterias. Eso es el tono muscular, el músculo liso vascular. Y la sección transversal del lecho arteriolar. Entonces, el determinante básico de la resistencia al flujo sanguíneo es el área transversal de un vaso, ¿no? Por lo tanto, cualquier variable que afecte el tono vascular tendrá profunda influencia sobre la resistencia vascular, así como sobre la presión de perfusión. ¿Y qué cosa es el gasto cardíaco? Es producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, ¿no? El volumen sistólico depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad del miocardio. Entonces, el gasto cardíaco va a depender de 4 variables: la frecuencia cardíaca de forma lineal, la precarga, que básicamente depende del retorno venoso, es el volumen al final de la diástole de los ventrículos, ¿no? Por eso se le llama volumen telediastólico. Tele es distancia, a lo lejos. O sea, al final de la diástole, el volumen, ¿no?, de sangre que llena el ventrículo izquierdo al final de la diástole, a eso se le llama la precarga. ¿De qué depende? De la cantidad de sangre que le llegue al corazón por la vena cava superior y la vena cava inferior, y de los pulmones hacia la vena, a las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Entonces, el principal determinante de esta precarga, el volumen diastólico final del ventrículo, es el retorno venoso, que depende de las diferencias de presiones o gradientes de presiones entre las cámaras auriculares derechas y los vasos periféricos. El tercer componente que depende del gasto cardíaco es la poscarga o impedancia al flujo sanguíneo. Está en relación con la resistencia vascular sistémica. El cuarto factor que condiciona el gasto cardíaco es la contractilidad del miocardio. El estado contráctil está directamente relacionado con la concentración de calcio intracelular. Entonces, miren, ¿no? Si la frecuencia cardíaca es muy baja, disminuye el gasto cardíaco. Si la precarga disminuye, disminuye el gasto cardíaco. Si la poscarga aumenta, o sea, si la resistencia vascular sistémica aumenta, puede disminuir el gasto cardíaco. Si la contractilidad del miocardio disminuye, por el infarto masivo, por ejemplo, esto compromete también el gasto cardíaco, disminuye el gasto cardíaco. Miren lo interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver que la presión de perfusión es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Esto condiciona el metabolismo celular. Entonces, el gasto cardíaco va a depender, ¿cierto?, del volumen intravascular, del retorno venoso, que condiciona la precarga, la contractilidad del miocardio, la frecuencia cardíaca. Para una buena función cardíaca, con una buena precarga, asegura la presión de perfusión, ¿no? Asociado con una resistencia vascular periférica normal, que es la poscarga. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos de shock? Hay diferentes formas de clasificar los shock, pero vamos a considerar el hipovolémico, el cardiogénico y el distributivo, ¿no? En el shock hipovolémico, como su mismo nombre lo dice, la causa del estado de shock en la hipovolemia es la disminución del volumen sanguíneo. ¿Debido a qué? Debido a una gran hemorragia, ¿no? O debido a la obstrucción de grandes arterias.
¿Ok? Entonces, ¿esto qué condiciona? ¿No? Condiciona que el volumen intravascular disminuya, ¿no? El retorno venoso disminuya, ¿no? Eso hace que disminuya la precarga, ¿no? En el shock cardiogénico, por ejemplo, por infarto al miocardio, ¿no? O por una arritmia cardíaca, ¿no? El infarto al miocardio compromete la contracción del músculo cardíaco. En la arritmia cardíaca hay un compromiso, una falla en la frecuencia cardíaca del corazón. Estos son los mecanismos por los cuales se explica el shock cardiogénico, ¿no? Entonces, y esto afecta a la función cardíaca por menor contractilidad o trastorno de la frecuencia cardíaca, se afecta a la función cardíaca. Y esto afecta a la fusión. El otro tipo de shock es el shock vasopléjico, donde se genera una vasodilatación sistémica, arteriolas, arterias, capilares, debido a factores humorales, básicamente por una severa infección, un estado de sepsis, de septicemia, ¿no? Y esto genera un colapso del tono vasomotor de las arterias, la vasoplejía, ¿no? Entonces, esto hace incluso que la resistencia vascular sistémica, ¿no? Se afecte, y esto hace que se incremente la poscarga, y esto termina afectando también la perfusión de los tejidos, ¿no? Entonces, ya, desde el punto de vista fisiopatológico, el shock puede ser o hipovolémico, ya sea hemorrágico o no hemorrágico, hemorragias masivas, hemorragia digestiva, hemorragias por heridas, por accidentes, hemorragias del tracto urinario, hemorragias ginecológicas, hemorragias urinarias, causa shock hipovolémico o disminuir el volumen de sangre circulante en el intravascular. El shock hipovolémico no hemorrágico es como, por ejemplo, la persona está con vómitos o diarreas a gran volumen, ¿no? Unos 6, 8, 10, 15, 20 litros de diarrea en 24 horas. El paciente en pocas horas además empieza a bajar de peso, ¿no? Es una deshidratación extrema que puede bajar la presión arterial. Es un shock hipovolémico no hemorrágico. El shock cardiogénico, ya sea por causa miocárdica o mecánica, el shock distributivo. El shock distributivo puede ser un shock séptico o un shock anafiláctico o un shock neurogénico. El shock distributivo, ¿qué quiere decir? Que el volumen del plasma sanguíneo se redistribuye del intravascular al extravascular. Entonces, y eso por vasodilatación. Entonces, el fenómeno de vasodilatación se produce dentro de un proceso infeccioso que va empeorando hora tras hora, día tras día, la sepsis, ¿no? O producto de una reacción anafiláctica, donde en menos de 10 minutos puede extravasarse más del 50% del volumen plasmático del intravascular al extravascular por exposición a algún alergeno, shock anafiláctico, que es un tipo de shock distributivo, ¿no? Y el shock neurogénico también. El shock neurogénico. ¿Alguien podría mencionar, a ver, shock neurogénico? Vamos a hablar después, ¿no? ¿Qué nos van a decir? Entonces, habíamos dicho shock hipovolémico, hemorrágico, heridas de arterias o de venas, heridas abiertas, hemorragias secundarias o fracturas,
hemorragias de origen gastrointestinal, ¿no? O hemotórax, sangrados intraabdominales, hematomas intraabdominales, ¿no? Entonces, en el shock hemorrágico, disminuye la precarga, disminuye, ¿no es cierto?, el gasto cardíaco, y también hay un aumento de la resistencia vascular sistémica, porque frente a la hemorragia, el organismo libera adrenalina como respuesta al estrés y esta genera una severa vasoconstricción a nivel periférico que termina incrementando la resistencia vascular sistémica periférica, ¿no? Y el gasto cardíaco está disminuido. ¿Por qué ha disminuido la precarga? ¿Por qué? Porque no hay un buen retorno venoso. ¿Por qué? Porque hay una gran hemorragia, ¿no? Ha disminuido el volumen sanguíneo. ¿Ya? Entonces, disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco y aumenta la resistencia vascular sistémica por vasoconstricción. Esto es la fisiopatología del shock hemorrágico. En cambio, el shock hipovolémico no hemorrágico, el paciente está con vómitos en grandes volúmenes, está con diarrea profusa, de gran volumen, acuosa, diuresis excesiva por medicamentos diuréticos, furosemida, dosis altas, diuresis osmótica producida por el mannitol, por ejemplo, o una diabetes mellitus en estado de crisis hiperglicémica, un estado hiperomolar no cetóxico, que es una forma de complicación aguda de la crisis hiperglicémica, ¿no? En diabéticos y que puede originar, ¿no es cierto?, una poliuria, ¿no?, extrema debido a diuresis osmótica por hiperglicemia severa en estado hiperomolar no cetóxico como una complicación aguda de la diabetes. También la hiperventilación y la sudoración excesiva la sudoración excesiva, uno pierde agua, electrolitos. La sudoración, si es extrema, uno puede perder tanta agua con sudoración extrema que termina afectándose el líquido dentro de su dentro de esa pérdida extrema de sudoración. La hiperventilación también se incrementa las pérdidas insensibles, ¿no? Todo esto en el caso de la fiebre genera un estado de hiperventilación y sudoración excesiva. También la falta de aporte hídrico y utilización de líquidos del espacio intersticial. O sea, conformación del tercer espacio. Quemaduras, peritonitis, ascitis, edema traumático, ¿no? Entonces, este es el shock hipovolémico no hemorrágico. En el shock cardiogénico tenemos pacientes, ¿no? Shock cardiogénico de causa miocárdica o de causa mecánica. Entonces, el shock cardiogénico de origen miocárdico, realmente un infarto agudo al miocardio, ¿no? Entonces, en este contexto, pues, puede comprometerse la capacidad contráctil del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, es muy importante a la hora de considerar, ¿no? Otros posibles mecanismos. Claro, en el infarto miocárdico, infarto al corazón puede complicarse con taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque puede haber ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. La necrosis puede ser aguda y extrema, que se rompe la pared libre del ventrículo izquierdo y la sangre sale de la cámara ventricular hacia la cavidad pericárdica, hacia el espacio pericárdico. Y esto genera un taponamiento cardíaco, ¿no? Otra complicación en el infarto agudo es la perforación del septum, ¿no? Que da origen a una comunicación interventricular, ¿no? Y otra complicación es la ruptura aguda del músculo papilar de la válvula mitral, ¿no?
y eso genera una falla ventricular, también aguda, en este caso el ventrículo derecho, ¿no? Se genera un incremento de la presión en la arteria pulmonar por la congestión pulmonar como consecuencia de una insuficiencia mitral, de la válvula mitral, aguda como consecuencia de la ruptura aguda del músculo papilar, como consecuencia a su vez del infarto, ¿no? Eh, ok, entonces, esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? También el choque cardíaco, ¿no? La disfunción sistólica, no isquémica, del ventrículo izquierdo, valvulopatías severas, falla del ventrículo derecho, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, la sincronía auriculoventricular también. Y las taquiarritmias, las bradiarritmias, los medicamentos beta bloqueadores, calcio antagonistas, las alteraciones hidroelectrolíticas, hipocalcemia, hipercalemia, hipomagnesemia, acidemia, acidosis, hipoxemia severa también, ¿no? Entonces, de origen miocárdico, generalmente cursa con un gasto cardíaco bajo, pero una presión venosa central alta, una presión de oclusión de arteria pulmonar alta y una resistencia vascular sistémica elevada. Ok. Y en la otra gran causa de choque cardiogénico es la de origen mecánico, ¿no? Taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, ¿no? Y donde hay un incremento de la presión venosa central, ¿no? De la presión en la arteria pulmonar diastólica, en fin. Entonces, otras causas de choque cardiogénico de causa mecánica, el neumotórax a tensión, la herniación de una víscera abdominal a través del diafragma, el exceso de presión positiva durante la ventilación mecánica también, o la tromboembolia pulmonar, que dificulta el flujo de salida del ventrículo derecho. Una expansión inicial del volumen puede mejorar las presiones de llenado, pero según avance la comprensión, el shock empeorará. Este es origen mecánico. Origen mecánico. Bueno. Y hacemos ahora el shock distributivo. Generalmente es una respuesta, no, el shock distributivo por una infección severa, por bacterias, una infección por hongos, por protozoarios, por virus, toxinas también. El shock séptico, obviamente, hay una activación del sistema de defensa del huésped, especialmente leucocitos, monocitos, células endoteliales, que amplifican la cascada de inflamación y esta libera mediadores solubles, factor de necrosis tumoral, se activa el complemento, la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación, la fibrinólisis, entre otros. Entonces, en el shock séptico se tiene un perfil hiperdinámico que se evidencia tras la corrección de la hipovolemia y que existe habitualmente. Se caracteriza por un gasto cardíaco elevado con disminución de la resistencia vascular sistémica. Es una vasodilatación marcada a nivel de la macro y microcirculación, lo que ocurre en el shock séptico, ¿no? Entonces, la vasodilatación del lecho arterial tiene un papel central en la falla circulatoria del shock séptico y es responsable del descenso de la resistencia vascular sistémica y la presión arterial media, ¿no? Entonces, en el shock séptico también hay una disminución de la función contráctil del miocardio y un efecto cardiodepresor, ¿no? Y hay otros tipos de shock, como por ejemplo el shock anafiláctico, por exposición a un alergeno, se generan las reacciones anafilácticas. Una reacción anafiláctica leve
urticaria, ronchas en la piel, rinitis, ¿no? Una reacción anafiláctica en grado moderado, broncoespasmo con sibilantes que simula un acceso de asma, hinchazón del labio, de cara, edema erótico. Y una reacción anafiláctica severa es el shock anafiláctico. Lo que se sabe es que en el shock anafiláctico, en no más de 10 minutos, se extravasa por lo menos el 50% o más del volumen sanguíneo. ¿Ya? Entonces, esto es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Es suma importancia tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, el shock neurogénico, ¿cómo podemos explicar el shock neurogénico? ¿Qué nos dicen jóvenes? ¿Cómo se puede explicar el shock neurogénico? Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí? Jóvenes. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? doctor. Sí, A se ver, escucha. es una Sí, doctor, pregunta. sí lo escucho. ¿Cuál es la fisiopatología del shock neurogénico? Le estoy preguntando, ¿no? Doctor, es cuando, por ejemplo, como hay falta de riego ya por el torrente sanguíneo, la oxigenación al cerebro no se va a dar de manera correcta. Puede provocar también, por ejemplo, pérdida de conciencia, por ejemplo, pulso débil o bradicardia. Bueno, ya. No es exactamente así, pero en fin. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra explicación encontramos ante eso o no? A ver, ¿cómo se explica el shock neurogénico? Ah, Doctor, es debido a una lesión en la médula espinal que interrumpe el control del sistema nervioso, por lo que causa una vasodilatación generalizada. claro, claro, la cosa iría por ahí, ¿no es cierto? Es lo que a veces si uno puede hacer una revisión inmediata por internet, por el Google, o en alguna literatura, no puede encontrar una respuesta de ese tipo, ¿no? Entonces, el shock neurogénico es un tipo de shock distributivo. Ojo, ¿ya? El shock neurogénico es un tipo de shock distributivo que ocurre en el contexto casi exclusivo de un traumatismo vértebromedular, traumatismo raquimedular, ¿no? Entonces, el sistema nervioso, ¿no? Obviamente, a nivel de la médula se ve afectado. El shock neurogénico se caracteriza por hipotensión y casi siempre bradicardia. ¿Ok? Entonces, no hay un consenso que permite establecer criterios diagnósticos universales del shock neurogénico. Pero el shock neurogénico distributivo, es secundario a la denervación simpática que conduce, esto a su vez, a una vasodilatación arterial. Y esto conduce al secuestro sanguíneo en todo el lecho venoso. Entonces, el traumatismo vértebromedular, ¿no? Secciona, ¿no? Los nervios simpáticos de la cadena simpática. Hay una denervación de la cadena simpática
Y esto condiciona a que el balance de vasodilatación y vasoconstricción se vaya en ese balance al favor de la vasodilatación arterial. Y esta vasodilatación arterial termina generando éxtasis sanguínea en las grandes venas del cuerpo. Secuestro sanguíneo en el compartimiento venoso. Entonces, el shock neurogénico claro, o sea, esto es lo que puede, ¿no? Incluso el componente cardíaco, el shock neurogénico probablemente se debe a una tormenta de catecolaminas asociada con la liberación de noradrenalina en los receptores beta 1. El shock neurogénico neuroendocrino secundario a la interrupción, por ejemplo, del eje hipotalámico hipófisis, provoca liberación inadecuada de cortisol y lleva a una disminución de la resistencia vascular sistémica y de presión miocárdica, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todo esto, ¿no? Bueno, algunas enfermedades endocrinas, por ejemplo, la crisis addisoniana. Se sabe que la glándula suprarrenal es una glándula muy particular, ¿no? Entonces, puede haber una insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal primaria puede ser aguda o puede ser crónica. La insuficiencia suprarrenal primaria aguda hay varias causas. La más frecuente es la sepsis. La insuficiencia suprarrenal primaria crónica, generalmente la causa es autoinmune o es la tuberculosis de la suprarrenal, ¿no? Entonces, ya a su vez, insuficiencia suprarrenal secundaria por compromiso en la producción de ACTH en la hipófisis, que eso por un traumatismo craneoencefálico, una hemorragia cerebral, etc., ¿no? Una cirugía es un efecto colateral, ¿no? Ya, entonces, y la insuficiencia suprarrenal primaria aguda, la causa más frecuente es sepsis. Hay otras causas más, la más frecuente es la sepsis. La insuficiencia suprarrenal primaria crónica, la causa más frecuente es la enfermedad de Addison, cuyas causas a su vez son la adrenalitis autoinmune que les comenté, o la tuberculosis, u otras causas también. Enfermedad de tiroides también, el exceso de hormona tiroidea, ¿no? Puede generar, ¿no?, un estado de shock distributivo. A nivel, el post-bypass cardiopulmonar también puede generar un shock distributivo, ¿no? Cuando es una emergencia médica. Y hay que valorar, ¿no? Hay que valorar, ¿no? Investigar alergias a comidas, medicamentos, cambio reciente de medicación, intoxicaciones, qué enfermedades previas tiene, si está inmunosuprimido, si está en un estado de hiperconectividad. La piel suele estar caliente, fría y húmeda, hiperemia, rash, petequias, urticaria, celulitis, ¿no? A nivel de cabeza, lictericia, palidez de conjuntiva, sequedad de mucosas, ¿no? Las pupilas pueden estar puntiformes o dilatadas, ver el estado mental, si está en sopor, obnubilación de conciencia, estado de coma, a nivel del cuello, ver si hay distensión de la vena yugular, alteración del latido carotidio, soplos, ¿no? Carotidios, si hay signos meningios, rigidez de nuca, por ejemplo. El examen de pulmones, presencia de taquipnea, disminución del murmullo vesicular o ausencia del murmullo vesicular, crepitante, signo de consolidación, sistema cardiovascular, taquicardia, bradicardia, regular, irregular, galope, tercer ruido, soplos, uso paradójico, frote pericárdico, ¿no? A nivel de abdomen, si hay, por ejemplo, ¿no?, inflamación o distensión de la
abdomen, signo de rebote, alteración de ríos intestinales, masas pulsátiles, ascitis, hepatoesplenomegalia, en fin. Entonces, a nivel de tacto rectal también, presencia de melenas, hematoactiva, examen neurológico, si está agitado, confuso, con delirio, obnubilación, estado de coma. A nivel de extremidades, ver si hay inflamación de pantorrillas, cordones palpables, si trombosis venosa profunda, ¿no? O alteración de la simetría de los pulsos. En fin, bueno, jóvenes, eso es básicamente lo que había que transmitirles, ¿no?, con respecto a la clase de fiebre, por un lado, y a la clase de estado de shock, por otro lado. Ya pidiéndole disculpas por el retraso que hemos tenido por problemas técnicos, creo que nos hemos retrasado aproximadamente cerca de una hora aproximadamente. Debíamos haber empezado a las 2:15, estamos acabando a las 5:05, ¿no? Y debimos haber hecho una clase de 2 horas nada más, casi una hora de retraso. En fin, pero hemos cumplido con el objetivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional para finalizar la sesión? Doctor, una consulta. Cuando desarrolle la clase, por ejemplo, mientras explica, podría decir por ejemplo, puntos importantes que se podrían tocar en los exámenes. Claro. O sea, lo que yo transmito, lo que digo y lo que está en la diapositiva es lo que va a orientar, ¿no? Para poder dar los exámenes, ¿no? Obviamente, ustedes tienen que complementar con sus lecturas el libro de Argente, ¿no?, que es Semiología Médica de Argente. Es un excelente libro, ¿no?, de semiología, ¿ya?